Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Estáis listos para sumergirnos en un universo de pasión, intriga y paisajes de ensueño? Porque hoy vamos a hablar de una joya turca que ha conquistado Netflix y que, estoy segura, os va a enganchar desde el primer minuto. Sí, hoy vamos a hablar de un drama con romance que lo tiene todo, una trama adictiva, personajes complejos y un despliegue visual que te transporta directamente a Turquía. Preparaos para un viaje emocional de tan solo 10 episodios que les dejará con ganas de más. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gustan este tipo de recomendaciones, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas que valen la pena, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de mis próximas reseñas y podrán estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos allá. Dejen que les cuente sobre esta serie que me tuvo pegada a la pantalla durante todo un fin de semana. Es una producción turca que, como les decía, Netflix ha sabido identificar como un éxito seguro. Y es que, ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor con un toque de misterio y drama? La serie nos presenta a una joven, Elif, que lleva una vida aparentemente normal en Estambul. Trabaja en una galería de arte y tiene una relación estable, aunque un tanto monótona, con su novio. Pero todo cambia drásticamente cuando descubre un secreto familiar que la obliga a replantearse toda su existencia. Resulta que su padre, al que creía muerto desde hace años, está vivo y necesita urgentemente su ayuda. Este descubrimiento la lleva a adentrarse en un mundo desconocido, un mundo de poder, ambición y secretos oscuros. El padre de Elif está involucrado en negocios turbios y se encuentra en una situación muy peligrosa. Ella, sin dudarlo, decide viajar hasta un pequeño pueblo en la costa turca para ayudarlo, aunque eso signifique poner su propia vida en riesgo. Es en este pueblo donde conoce a Demir, un hombre enigmático y atractivo que está relacionado con los negocios de su padre. Demir es un personaje complejo, marcado por un pasado doloroso y con una fuerte necesidad de proteger a los suyos. La relación entre Elif y Demir es inicialmente tensa y desconfiada. Ambos tienen sus propios secretos y motivos ocultos. Sin embargo, a medida que se ven obligados a trabajar juntos para resolver el misterio que rodea a la familia de Elif, una atracción irresistible comienza a surgir entre ellos. Lo que más me gustó de esta serie es que no se trata de un simple romance. Sí, la historia de amor entre Elif y Demir es central, pero está entrelazada con una trama de intriga y suspense que te mantiene en vilo hasta el último momento. Cada episodio revela nuevas pistas, nuevos sospechosos y nuevos peligros que acechan a los protagonistas. Además, la serie está rodada con una estética impecable. Los paisajes de la costa turca son impresionantes y la fotografía es simplemente espectacular. La banda sonora también juega un papel importante, creando una atmósfera envolvente que te sumerge por completo en la historia. Pero volviendo a los personajes, Elif es una protagonista fuerte y decidida, que no se deja amedrentar por las adversidades. A pesar de estar rodeada de personas peligrosas y de enfrentarse a situaciones extremas, ella se mantiene fiel a sus principios y lucha por lo que cree justo. Demir, por su parte, es un personaje más oscuro y atormentado. Su pasado lo ha marcado profundamente y lo ha convertido en un hombre desconfiado y reservado. Sin embargo, a medida que conoce a Elif, empieza a abrirse y a mostrar su lado más vulnerable. La química entre los actores que interpretan a Elif y Demir es palpable. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmite una intensidad emocional que te atrapa y te hace creer en su historia de amor. Y es que a pesar de las dificultades y los obstáculos que se les presentan, su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Otro aspecto que me pareció muy interesante es la forma en que la serie explora temas como la familia, la lealtad y el sacrificio. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La serie nos plantea preguntas sobre qué estamos dispuestos a hacer por nuestros seres queridos y hasta dónde podemos llegar para protegerlos. Pero no todo es drama y tensión en esta serie. También hay momentos de humor y ligereza que te sacan una sonrisa y te permiten respirar un poco. Los diálogos son inteligentes y ágiles, y los personajes secundarios aportan un toque de color a la historia. Si tuviera que destacar algo negativo, quizás sería que algunos giros de la trama son un poco predecibles. Sin embargo, esto no le resta valor al conjunto de la serie, que sigue siendo muy entretenida y adictiva. Además, el final de la serie es satisfactorio y deja un buen sabor de boca.
No voy a hacer spoilers, por supuesto, pero puedo asegurarles que no se sentirán decepcionados. En resumen, esta serie turca de Netflix es una joya que no se pueden perder. Es un drama con romance que lo tiene todo, una trama adictiva, personajes complejos, una estética impecable y una historia de amor que te robará el corazón. Si buscan una serie que les enganche desde el primer minuto y que les haga suspirar, reír y llorar, esta es su serie. Espero que esta reseña les haya resultado útil y que les haya animado a darle una oportunidad a esta serie. Estoy segura de que no se arrepentirán. Y ahora, para recapitular rápidamente, les he recomendado una serie turca de Netflix que combina drama, romance e intriga en una historia de 10 episodios que te mantendrá pegado a la pantalla. Los personajes son complejos y la trama te hará reflexionar sobre temas como la familia, la lealtad y el sacrificio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo esta recomendación con ustedes. Me encantaría saber qué opinan de esta serie si ya la han visto, o si piensan darle una oportunidad después de esta reseña. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas reseñas. Hasta la próxima y que disfruten de esta maravillosa serie. Nos vemos pronto. Pero esperen, que aún hay mucho más que contar sobre esta fascinante serie. Para empezar, quiero profundizar en la complejidad de los personajes y cómo sus historias individuales se entrelazan para crear un tapiz narrativo rico y conmovedor. *** Elif, la joven decidida que enfrenta su destino. ***. Elif no es la típica damisela en apuros. Es una mujer moderna con ambiciones y sueños propios, que se ve catapultada a un mundo que le es completamente ajeno. Su vida en Estambul, aunque tranquila, carece de la chispa que anhela. Su trabajo en la galería de arte es satisfactorio, pero no la llena por completo. Su relación con su novio, Deniz, es cómoda, pero carece de la pasión y la intensidad que ella secretamente desea. Es una relación basada en la rutina y la familiaridad, más que en un amor verdadero. Cuando descubre que su padre está vivo, Elif no duda en poner su vida en pausa para ayudarlo. Esta decisión revela su valentía y su profundo sentido de la lealtad familiar. No le importa el peligro, no le importa lo que tenga que sacrificar. Lo único que importa es salvar a su padre, un hombre al que creía perdido para siempre. A medida que se adentra en el mundo de su padre, Elif descubre secretos oscuros y traiciones que la obligan a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia. Aprende que las apariencias engañan y que las personas más cercanas pueden guardar los secretos más peligrosos. A pesar de todo, Elif se mantiene firme en su determinación, utilizando su inteligencia y su astucia para navegar por este laberinto de engaños. Su evolución a lo largo de la serie es notable. Pasa de ser una joven ingenua a una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. Aprende a confiar en sus instintos y a no dejarse manipular por los demás. Y lo más importante, aprende a amar de verdad, a pesar del peligro y la incertidumbre. *** Demir, el hombre atormentado que encuentra la redención. ***. Demir es un personaje mucho más complejo y enigmático que Elif. Su pasado está marcado por la tragedia y el dolor, lo que lo ha convertido en un hombre desconfiado y reservado. Vive en el pequeño pueblo costero protegiendo a su familia y administrando los negocios de su padre, unos negocios que, como Elif descubrirá, no son del todo legales. Demir es un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablan por sí solas. Es leal a su familia y está dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlos. Sin embargo, también está atormentado por la culpa y el remordimiento por las decisiones que ha tomado en el pasado. La llegada de Elif a su vida lo cambia todo. Inicialmente la ve como una intrusa, una amenaza para su mundo. No confía en ella y desconfía de sus motivos. Sin embargo, a medida que la conoce, empieza a ver más allá de su apariencia y a descubrir su verdadera naturaleza. Demir se siente atraído por la fuerza y la determinación de Elif. Admira su valentía y su capacidad para enfrentarse a la adversidad. Y lo más importante, se siente atraído por su bondad y su pureza. Elif despierta en él sentimientos que creía haber perdido para siempre. A medida que la relación entre Elif y Demir se intensifica, Demir empieza a abrirse y a mostrar su lado más vulnerable.
Le confiesa sus secretos y le revela su pasado doloroso. Elif, a su vez, lo ayuda a sanar sus heridas y a encontrar la redención. *** La conexión entre Elif y Demir, un amor que florece en medio del caos. ***. La relación entre Elif y Demir es el corazón de la serie. Es una relación intensa y apasionada, llena de obstáculos y desafíos. Ambos personajes provienen de mundos diferentes y tienen personalidades opuestas. Sin embargo, están unidos por una conexión profunda e innegable. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Es una fuerza que los impulsa a luchar por lo que creen y a proteger a las personas que aman. A pesar del peligro y la incertidumbre, su amor se fortalece con cada obstáculo que superan. La química entre los actores que interpretan a Elif y Demir es palpable. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmite una intensidad emocional que te atrapa y te hace creer en su historia de amor. ***, más allá del romance, temas profundos y relevantes. ***. La serie no se limita a contar una historia de amor. También explora temas profundos y relevantes como la familia, la lealtad, el sacrificio, la ambición y el poder. La familia es un tema central en la serie. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que afectan a sus seres queridos. La serie nos plantea preguntas sobre qué estamos dispuestos a hacer por nuestra familia y hasta dónde podemos llegar para protegerlos. La lealtad es otro tema importante. Los personajes se ven divididos entre su lealtad a su familia y su lealtad a sus principios. La serie nos muestra las consecuencias de traicionar a aquellos que nos aman y de comprometer nuestros valores. El sacrificio es un tema recurrente. Los personajes se ven obligados a sacrificar sus propios deseos y necesidades por el bien de los demás. La serie nos plantea preguntas sobre si vale la pena sacrificar nuestra felicidad por el bien de los demás. La ambición y el poder son temas que acechan en el trasfondo de la serie. Los personajes están dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, incluso si eso significa traicionar a sus amigos y familiares. La serie nos muestra los peligros de la ambición desmedida y el poder corrupto. ***, un despliegue visual que te transporta a Turquía. ***. La serie está rodada con una estética impecable. Los paisajes de la costa turca son impresionantes y la fotografía es simplemente espectacular. Los colores son vibrantes y la luz es cálida, creando una atmósfera envolvente que te sumerge por completo en la historia. La banda sonora también juega un papel importante, creando una atmósfera de misterio y suspense que te mantiene en vilo hasta el último momento. La música es emotiva y evocadora, complementando a la perfección las imágenes y la narrativa. El vestuario y la ambientación son también dignos de mención. Los detalles son cuidados al máximo, creando un mundo creíble y auténtico. Te sientes como si estuvieras realmente allí, en ese pequeño pueblo costero de Turquía, rodeado de sus gentes y sus costumbres. ***, conclusión, una joya turca que no te puedes perder. ***. En definitiva, esta serie turca de Netflix es una joya que no te puedes perder. Es un drama con romance que lo tiene todo, una trama adictiva, personajes complejos, una estética impecable y una historia de amor que te robará el corazón. Si buscas una serie que te enganche desde el primer minuto y que te haga suspirar, reír y llorar, esta es tu serie. No te arrepentirás de haberla visto. Y ahora, para recapitular rápidamente, te he recomendado una serie turca de Netflix que combina drama, romance e intriga en una historia de 10 episodios que te mantendrá pegado a la pantalla. Los personajes son complejos y la trama te hará reflexionar sobre temas como la familia, la lealtad y el sacrificio. La estética es impecable y la banda sonora te sumergirá por completo en la historia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo esta recomendación contigo. Me encantaría saber qué opinas de esta serie si ya la has visto, o si piensas darle una oportunidad después de esta reseña. Deja tus comentarios abajo y cuéntame qué te pareció. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis próximas reseñas. Hasta la próxima y que disfrutes de esta maravillosa serie. Nos vemos pronto. Y no olvides prepararte unas palomitas y un buen té turco para disfrutar al máximo de esta experiencia. Te aseguro que no te arrepentirás.